Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. No hay nada más precioso que estar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso. Esa bendita presencia, esa exquisita presencia del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Esta tarde, mientras yo adoraba a Dios con esta alabanza, yo adoraba aquí en mi habitación y le cantaba esta alabanza al Señor. Esta alabanza siempre ha llenado mi espíritu. Ha sido de mucha bendición a mi vida. Y siempre me gusta adorar a Dios con esta alabanza. Y esta tarde yo estaba adorando. Y mientras estaba adorando con esta alabanza, mientras decía más allá de las esferas, de las lunas, de las estrellas, vive Jehová. Habita un rey. Yo me imaginaba a Dios sobre su trono, sentado ahí en ese trono, al Rey de Reyes. Y mientras yo adoraba, me vino un recuerdo, porque hace como 5 días yo estaba viendo un video en YouTube de un hombre que hace videos del pueblo de Israel. Y yo estaba viendo un video donde él estaba enseñando las cuevas, los lugares donde los profetas vivían. Y estaba enseñando unas cuevas en el tiempo de Matusalén, en el tiempo de Enoc, que vivieron muchos años y que vivían en esas cuevas. Y yo miraba aquel programa y miraba aquellas cuevas y miraba aquellas cuevas donde vivían ellos, y miraba aquella resequedad, el desierto reseco y todo. Y yo, mientras miraba todo eso, de repente me vino a mi mente decirle al Señor: gracias, Señor, por mi cama, gracias, Señor, por la comodidad en la que yo vivo. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, Señor. Y miraba a esa gente en aquellos tiempos y yo le decía: Señor, ¿cómo pudieron vivir así? Mientras yo le daba gracias por la comodidad que yo tengo ahora.
porque puedo sentarme en una silla cómoda, leer la Biblia con comodidad, estudiar la palabra de Dios. Y yo daba gracias a Él mientras miraba ese video. Y yo me los imaginaba a Matusalén, a Enoc, a Noé, vestidos como Elías, como Juan el Bautista, que se vestían con piel de camello, dice, si no me equivoco, y llevaban un cinturón aquí. Y yo me los imaginaba así. Si no me equivoco, hermanos, si me equivoco, perdónenme, pero me parece así. Pero yo me los imaginaba así, vestidos como ellos. Y yo decía, gracias, Señor, por el tiempo que me tocó vivir. El tiempo de la gracia y la facilidad, aunque creo que en esos tiempos también tuvo que ser fácil para ellos, porque todo ha cambiado. Me imagino, el sistema inmune era diferente, las costumbres, me imagino que uno se adapta como crece y todo. Entonces, mientras yo hablaba con el Señor así, yo le decía, viendo el video, vino un pensamiento a mí que me dijo, míralo a Él, sentado en un trono de oro, como un rey. Y mira cómo los tiene, cómo te tiene. Cuando vino ese pensamiento a mí, empecé a ver a Dios en él. Por eso me recordó eso en este momento, adorando a Dios con esta alabanza. Y yo me imaginé a Dios sentado en el trono. Me dijo, con calles de oro, mar de cristal. Pero aquella blasfemia, aquella cizaña a mi mente. Y yo empecé a ver a Dios allá, en mi mente y mi imaginación, en su trono con calles de oro, mar de cristal, como un rey. Pero inmediatamente, cuando yo empecé a ver eso, y la forma en que vivimos nosotros aquí, en este mundo, no se compara a la gloria de Dios en el reino de los cielos. Y todo eso me venía a la mente mientras yo pensaba esas cosas. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que caminar con la armadura de Dios, vestirnos de toda armadura, nos dice el apóstol Pablo. Vestirnos de toda la armadura de Dios, toda. Cada día tenemos que vestirnos de esa armadura. Entonces, mientras yo me imaginaba a Dios, yo me imaginaba la tierra en las dificultades y todo. Y el enemigo me hizo ver la comodidad que yo sentía en ese momento, que era mejor al tiempo de ellos. Me hizo ver que no valía esta tampoco, que era poco comparado, que esto no era nada comparado a como Él estaba en el cielo muy cómodo, como que a Dios no le importa las dificultades que pasamos en esta tierra. Inmediatamente cuando empecé a verlo así y empecé a pensar lo que me estaba diciendo el diablo, que Jehová lo reprenda a mi mente, me vino la palabra de Dios y le dije, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en la escasez, adorar a Dios en la escasez, adorar a Dios en la abundancia. Porque no depende cómo yo esté, no depende cómo yo viva, no depende que viva como un rey, no depende que viva como una mal, sino de cómo yo decido adorar a Dios. Y yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Es muy importante cómo proponemos en nuestro corazón servir a Dios. Y yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y rechazo todo pensamiento. No se anida, no llega a mi corazón.
porque yo soy hija del Rey de Reyes. Y seguí viendo el programa. Y seguí viendo el programa y yo le decía al Señor como que me diera un entendimiento a eso. Y ahorita mientras yo adoraba con esta alabanza, Dios me trajo a mi memoria ese día que yo miraba eso. Y el Señor como que ponía en mi corazón la armadura de Dios, que en ese momento yo no la entendí. Pero lo que Dios me mostraba, que yo tenía, como dice la palabra de Dios, sobre todo tomar el escudo de la fe, con la que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el Señor me hizo percibir en estos momentos, mientras escuchaba esta alabanza, que si yo no hubiera estado vestida con la armadura del Espíritu, yo no hubiera resistido a ese dardo. Hubiera empezado a blasfemar a Dios. Hubiera empezado a pensar cosas en contra de Dios. Pero ahora Él me enseñó lo importante que es caminar con la armadura de Dios en nuestra vida. No es que no lo sabía. No es que no lo sabía. Yo lo sé, que cada día tenemos que vestirnos de esa armadura. Pero no es una armadura literalmente que la vamos a ver en nuestro cuerpo. Es en el espíritu. El escudo de la fe es creer por cual nosotros hemos sido llamados. Gloria sea al Señor. Y saber detectar cuando el enemigo viene a nuestra vida para querer derrotar nuestra fe. Para poder vernos que estamos en dificultades cuando Dios, el gran Rey, según Él, no está por nosotros, pero Él está por nosotros. Tenemos que estar vestidos de esa armadura. Tenemos que estar vestidos en esa armadura. Es una armadura que los enemigos tiemblan cuando nos ven. Porque es la que nos protege del enemigo. Es la que nos protege del enemigo. Como dice aquí, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese día estaba la armadura del escudo de la fe sobre mí. Y tenía la espada del Espíritu en mi mente y en mi corazón. Y no es que no la tenemos, hermanos, pero a veces estamos sin la armadura por descuido espiritual, por búsqueda de oración, por búsqueda de ayuno, por búsqueda de la palabra. Estamos sin esa armadura. Pero ese día yo estaba con la armadura, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu en mi mano, con el cual yo pude rechazar y pude vencer toda obra del maligno que quería venir a hacer a mis pensamientos, pensar en contra de Dios. Que Dios me libre. Toda blasfemia del diablo en el nombre de Jesús, que Jehová lo reprenda. En el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que caminar con esa armadura de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él no duerme, Él nos acecha. Él quiere derribar nuestro caminar con el Señor. Por tanto, dice, me salto al 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria sea al Señor. Necesitamos estar con esa armadura de Dios cada día. En un momento que descuidamos nuestra vida espiritual,
nos descuidamos, esa armadura se quita de nosotros. Pero gloria al Señor, que yo andaba con armadura del Espíritu ese día. Y el Señor me dio la fuerza de rechazar todo pensamiento y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Vistámonos de la armadura de Dios. Vistámonos de la armadura de Dios, porque si en esa armadura de Dios somos débiles, no podemos vencer. Pero si andamos en la armadura del Señor, tenemos la victoria. Y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Estar firmes. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor por esa armadura. Gloria sea al Señor por su palabra, por su Santo Espíritu, que nos saca de toda duda y nos enseña cómo caminar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados. Que la sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios, para Dios su Padre. Y como el enemigo me vino a decir que él como rey, pero no sabe que yo tengo la palabra que me enseña quién soy yo para Dios. Soy lavada con precio de sangre. Él limpió mis pecados, me santificó. Él me redimió. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, dice la palabra de Dios. Tenemos que caminar en la palabra para poder entender las hechanzas del enemigo. Yo soy su hija. Soy la hija de un rey. Dio a su hijo unigénito a morir en la cruz por mis pecados, para darme salvación y libertad y vida eterna. Gloria sea al Señor. Nada que el enemigo pueda traer a nuestra mente cuando caminamos con la armadura de Dios. En ese momento, tenía el escudo de la fe y la espada del Espíritu. En esa parte, en esa área, yo tenía eso. Pero hay momentos también, hermanos, que tenemos que estar ceñidos en nuestros lomos cuando el enemigo nos acecha. Hay momentos, hermano, que tenemos que tomar el yelmo de la salvación. Entender cada área de la armadura de Dios para poder derribar y derrotar toda blasfemia del enemigo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y le doy gracias. Le doy gracias porque nos enseña el Espíritu Santo. En mi pobre entendimiento. En las cosas que yo no entiendo. En los que yo no entiendo. Y yo le digo, Señor, ¿qué es esto? Y de repente Él viene y me enseña. Y me dice, el Espíritu Santo me enseña y me hace discernir y entender, como lo hizo en este momento. Gloria sea a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vestidos de toda la armadura de Dios. Así tenemos que caminar, orando en todo tiempo, buscando de Él, para que nosotros estemos firmes cuando vengan las acechanzas del enemigo. Y gloria sea al Señor, porque tenemos su Santo Espíritu, no estamos solos, estamos con Él. Ese era en este día mi pequeño pensamiento, creo yo, para mí.
Y tal vez para algunos será poco, van a decir, yo ya sabía eso no es nada. Pero para mí es grande. Para mí es muy grande entender que la armadura de Dios, sin ella, no vamos a vencer las acechanzas del enemigo. Tenemos que andarlas de toda la armadura de Dios para poder vencer. Porque sin ella, el enemigo, ¿cómo obtenemos la armadura de Dios? Buscándolo en su palabra, conociendo la palabra de Dios. Cuando el diablo vino y llevó a Jesús, fue Jesús, y le dijo, después de salir de aquellos ayunos, le dijo todo lo que le dijo el diablo a Jesús, y con qué el Señor reprendía y echaba fuera todas obras del enemigo, con la palabra. Él le respondía con la palabra. Nosotros tenemos que aprender esta palabra. Tenemos que aprender su palabra, orar en todo tiempo, buscar del Señor. Esa es la armadura de Dios. No es algo que lo vamos a ver literalmente, es algo espiritual que se recibe buscando de Dios, en oración, en ayuno, buscando esa armadura. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Tener fe que caminamos con esa armadura por la búsqueda, por la lectura de su palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Allí nosotros caminamos con la armadura de Dios, porque es bien necesaria. Tenemos luchas que si no buscamos vestirnos de esa armadura, caemos. Y por eso a veces caemos, porque hemos descuidado y nos desvestimos. Y tenemos que buscarla en oración, en su palabra, para poder vestirnos de esa armadura de Dios. Y gracias al Señor por su Espíritu Santo, que nos enseña y que nos guía